El episodio de hoy es un poco diferente, ya que es una conversación entre 4 madres que han acompañado a sus hijas e hijos durante una crisis de salud mental y comparten lo que les hubiera gustado saber desde el principio para no sufrir tanto y acompañar mejor. Locura. ¿Qué cura la locura? El podcast que derriba mitos y genera conciencia sobre lo que realmente son los trastornos mentales y cómo recuperarnos de ellos. Aquí, personas reales comparten sus experiencias y expertos nos guían con su apoyo y recursos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Y hoy estoy aquí con un montón de gente. Esto es un episodio diferente. Somos 5 mujeres que tenemos las 5 una historia similar, una trayectoria que al mismo tiempo es muy diferente, cada una muy individual y a un cierto nivel también muy similar. Y voy a dejar que mis invitadas se presenten, así que Gemma, ¿quieres empezar tú con la presentación? Así brevemente cada una os podéis ir presentando. Vale, mi nombre es Gemma Panadés y bueno, yo siempre digo que mi infancia estuvo marcada por el trastorno de salud mental, entre comillas, digo yo, que se dice grave, ¿no? Por mi madre, y eso condicionó evidentemente mi vida y la vida de mis hermanas. Y, y bueno, de mi infancia aprendí de manera innata a enfocarme en el brillo, siempre digo yo, que había detrás del sufrimiento de mi madre. Yo aprendí de muy pequeña no solamente a ver ese sufrimiento, sino a ver ese amor, ese brillo que estaba detrás de esa parte, ¿no? Como más dolorosa o no sé cómo llamarlo. Y eso fue lo que me salvó. Y con el tiempo, pues también viví circunstancias similares, aunque de una manera muy diferente con mi hermana. Y luego me tocó también, la vida me lo puso para un gran aprendizaje con mi hija. Y, y sigo en el camino de cuando me voy al sufrimiento, al dolor, a lo incómodo, al rechazo, en el camino de volver a la compasión, a la comprensión, al ser humano, al dolor y al amor. Y esta es un poquito mi experiencia. Gracias, Gemma. Gracias. Ana, ¿quieres seguir tú? Pues me llamo Ana Samsó. Mi historia empieza hace 15 años. Eh, yo estaba divorciada, tenía mis 2 hijos, tenía mi empresa, hasta que un día la vida me trae el diagnóstico de salud mental de mi hija. Bueno, todo esto yo siempre digo que tengo 2 vidas, la anterior y la de después, ¿no? A raíz de eso fue cuando me empecé a formar como terapeuta Gestalt. Claro, cuando yo llegué a la formación, me acuerdo que el profesor me dijo, bueno, primero empezamos por ti, ¿no? Era como, eh, bueno, vamos a revisar la vida, porque ahora que digo esto, como que he estado muchos años intentando salir de la culpa, revisar qué he hecho, revisar qué podía haber hecho de otra manera. Y con los años he revisado muchas cosas, ¿no? Y a raíz de cuando te conocí, ¿no? Y leí el libro, como me he dado cuenta como el proceso de duelo. Es como había como una lucha de que todo volviera a ser como era antes, ¿no? Eh, y en ese tiempo también me perdí de ver a mi hija como realmente la persona que es, ¿no? Yo lo he vivido muy en silencio, ¿sabes? Como que me he puesto mucho en el trabajo, en la lucha, en vamos a revisar, en qué podíamos haber hecho diferente, qué podemos hacer hasta ahora, pero como hay algo que lo he vivido muy en silencio y muy para mí.
De hecho, cuando me pasó todo, siempre pensaba, ¿no habrá nadie en el mundo que le ha pasado lo mismo que yo pudiera compartir? Que pudiera compartir lo que se siente, lo que... eh, mm. Por eso cuando antes, al inicio, he dicho que esto me parecía un regalo, es como, wow, me voy a encontrar con 5 mujeres que hemos vivido lo mismo, similar, ¿sabes? Como un Mm, regalo. Eh, y bueno, esta es mi historia. mm. Gracias, Ana. ¿Tenia? Mm, A mí me viene compartir que una enfermedad, ¿no? Un diagnóstico de salud mental afecta pues a la persona que lo vive, a toda la familia. Y entonces, pues yo misma cuando llegó esa tormenta tan grande que primero no sabes muy bien de qué va, y muchos años tampoco lo sabes, vas navegando como puedes. En mi caso, mi hijo cuando tenía 15 años por patología dual, o sea, consumía drogas y se diagnosticó una esquizofrenia. De esto hace ya 14 años. Él tenía 15 años, ahora tiene 29. Pues al principio yo estaba totalmente desesperada de alguna manera, sin saber qué hacer y con todo lo que se ofrecía, que era, pues bueno, más medicación, hospital. Yo veía que esa no era como una salida que a mí ni a mi hijo le fuera a llevar muy lejos, ¿no? Al principio veía como mucha medicalización y yo necesitaba algo diferente. Incluso me propusieron a mí, pues como madre preocupada, darme un antidepresivo, ¿no? Y en ese momento Mm, dije, no, yo no soy una madre con depresión, soy una madre con un hijo que tiene, bueno, que está ahora en una crisis y eso me afecta. Y me afecta muchísimo, sí, pero eso no es una depresión, eso es que a mí me está afectando y busqué recursos propios, recursos también terapéuticos. La naturaleza a mí me sana mucho y me la necesito y me aporta muchísimo y ahí yo fui encontrando también un camino para mí y para otras personas en el acompañamiento, ¿no? De ese sufrimiento, como poder ver más horizonte. Y bueno, con el tiempo también he llegado a decir que mi corazón se ha roto, ¿no? Y esa expresión que comentábamos, Sonia, ¿no? Que se ha roto y se ha agrandado, ¿no? En la humanidad, con la comprensión, en salir de algo pequeño a algo mucho más grande. Y bueno, y en eso estoy y en eso sigo. mm. Vale, yo tengo muchas preguntas que quiero lanzar aquí al grupo y una de ellas es algo que todas yo creo que compartimos porque yo os conozco a cada una de vosotras, es que los principios fueron muy difíciles, ¿no? Cuando cada una de nosotras pues empezamos a ver eso en nuestro familiar, nuestro hijo, nuestra hija, que algo estaba pasando y esos primeros meses, ¿no? Yo diría a lo mejor los primeros 5 o 6 meses hasta que empiezas como a colocarte un poco, a darte cuenta de lo que está pasando, a lo mejor a tener un poco más de herramientas. Y por eso una pregunta que tengo es, ¿qué les diríais? O sea, si tú miraras a la Ana de entonces o a la Senia de entonces, ¿no? A la Gema, ¿qué le dirías a esa persona de antes, ¿no? O qué le dirías a las personas que nos están escuchando y que están en esa fase, que están como empezando, de cosas que para ti fueron, que tú ahora mirando hacia atrás dices, wow, esto si yo lo hubiera sabido, me hubiera ahorrado un montón de sacrificio, de trabajo, de dar vueltas, ¿no? No sé si tenéis a lo mejor bueno, no tenéis que contestar todas, pero como una o dos cosas que tú digas esto. ¿No? A ver, yo, por ejemplo, mm, yo viví, en mi caso, una fase de negación muy importante.
en mi caso. Y confundí primeros síntomas o comportamientos o señales o pródromos, como queramos llamarlo, con la adolescencia típica, ¿no? Supongo que en la sociedad se habla mucho, ¿no?, de la etapa de la adolescencia, de que si es muy duro, que si la rebeldía, que si tal. Entonces yo confundí. Y yo creo que eso, sobre todo a mi hija le jugó malas pasadas. Creo que ella no recibió la atención que necesitaba de su madre, de su familia y evidentemente es verdad que la llevé a una psicóloga, pero es que ni siquiera la psicóloga ah, vio a varias psicólogas, no solo a una, a varias la llevé. Incluso nombrando el tema de que mi madre, mi hermana tenían un diagnóstico en salud mental, pero tampoco. Entonces yo creo que a la Gemma de aquel entonces, yo creo que le diría, no pases por alto señales o síntomas, no normalices cosas que no son, no sé si la palabra normales, pero no sé qué palabra ponerle. Sí. Como tómatelo en serio, ¿no? Sí, Tómate en serio lo que estás viendo o lo que a ti tu intuición también te dice, ¿no? Que aquí hay algo, no sé, también hay algo que no está yendo bien, ¿no? tal cual, eso Mm, mismo. Y quizás tocara más puertas. Si una o dos psicólogas, pues no tal, tocara más puertas todavía. mm, Quizás sería como lo más, esa negación, ese no querer ver la realidad. Mm. mm, Bueno, sigo yo. La sensación era, claro, como he comentado antes, como era una patología dual, ¿no? En el que había consumo de drogas. Yo sí que di importancia a ese consumo, pues bueno, ¿no? Intentar hablar, sacar el tema, bueno, de alguna manera. eh, Decir aquí esto en casa, en nuestra casa, no, no, lo que sea, pero es que bueno, esto lo mismo, en esto coincido, ¿no? La adolescencia se normaliza, ¿no? El consumo de marihuana. Entonces, para empezar, yo diría que dejemos de pensar que el consumo de marihuana es de la adolescencia y que no pasa nada, porque hay muchas personas que son muy, muy sensibles al consumo y entonces, pues eso, ¿no? Parece que a la adolescencia tomar unas pastillas o tomarse un alcohol que luego desinhibes y empiezas a fumar, mm, es de la edad. Y no, no. O sea, cualquier consumo de drogas puede disparar un problema de salud mental y bueno, y por otro lado no es tan fácil pararlo, ¿no? Aunque yo lo mm, veía mm, y buscaba y ya estaba en contacto con temas de, bueno, ¿no? Terapeutas con el tema de drogas, qué difícil, qué difícil reconducir, ¿no? Entonces, ah, bueno, mucha soledad se vive, ¿no? También cuando no sabes cómo hacerlo y tampoco hay muchos recursos. Y luego en patología dual sucede que cuando preguntas por drogas te dicen que no porque tiene otros síntomas de salud mental y en salud mental te dicen que no mm, porque hay consumo de drogas. Entonces algo junto parece que no lo encuentras y allí vas a la desesperada. Y bueno, en nuestro caso al final fuimos a Proyecto Hombre y allí hubo un tiempo de calma porque trabajamos a fondo el tema, pero claro, el tema de las drogodependencias hay muchas recaídas también, ¿no? Y no sé, yo diría también calmar la culpa. Hay una parte de cuando no sabes qué hacer, cómo calmar la culpa de las madres, de los padres, ¿no? mm. Entonces te diría, Senia, algo tipo tranquila, no es culpa tuya, O o sea, como estoy ese haciendo lo que mensaje. puedo. Sí, Mm, estoy haciendo lo que puedo, ¿no? Y a la vez sí que avisaría, ¿no? Si alguien escucha esto, que no normalicemos el consumo de drogas. mm. Algo pasa ahí detrás, ¿no? ¿Qué está pasando?
Bueno, me siento identificada con lo que han dicho las dos, como esto de la mezcla o esta confusión con el tema de la adolescencia. Yo si mirara a la Ana de entonces, le diría como eh, no, no, no dejes, no pases no le quites importancia a cosas que tu intuición, porque yo con mi hija fui a un psicólogo y también él me trató de exagerada. Y yo le decía, pues es que hay algo que no es normal, que no lo vivo, que no es normal. Entonces, él me trató de exagerada. Quizás aquí validarme más y decir, bueno, es tu opinión, pero voy a buscar otra opinión, voy a llamar a otra puerta. Eh, no, que en aquel momento yo me tiré para atrás, incluso como diciendo, bueno, pues quizás sí que soy exagerada y no es más cosa mía que cosa de la realidad, ¿no? Mm. Y si volviera a mirar a Lana entonces, que me faltó mucho es que alguien me cogiera la mano y me dijera, tranquila, tranquila, Mm. tranquila. Entonces a lo mejor le dirías algo como, búscate esa mano, ¿no? Busca esa ayuda Busca y esta mano, confía, ¿no? Confía en lo que tu cuerpo, tu intuición te está diciendo. Que yo creo que esto es un tema muy importante que ahora después me gustaría también desarrollarlo, ¿no? Esto de, sí, el posicionarnos nosotras con cosas que sí que sabemos, ¿no? Mm. Vale, en aquel momento, gracias. en aquella respuesta como invalidarme. Ah, bueno, pues quizás no, es verdad que a lo mejor es cosa mía y Mm. más que la realidad de lo que está ocurriendo. Mm. Sí, habéis comentado dos temas que eran dos temas que también quería sacar, ¿no? Uno es el tema de la culpa y el otro es este tema de esto que comentabas tú, Ana, de invalidarnos, ¿no? De nosotras mismas, decir, vale, pues yo no sé muy bien, ¿no? Los médicos saben mejor. Y si ahí hay algo también que hayáis aprendido, ¿no? Que todas llevamos, bueno, yo soy la que llevo de hecho menos tiempo, ¿no? Acompañando, vosotras lleváis ya muchos años. Entonces, ¿qué es lo que has aprendido sobre esto también, ¿no? Esa madurez que tenéis ahora por todos los años acompañando y a lo mejor todos los errores o las dificultades cometidas. ¿Qué le dirías a eso, a una mujer, a una madre o un padre que nos esté escuchando y que a lo mejor se encuentre o se haya encontrado ya con estas situaciones, ¿no? De médicos o de personas exteriores que te dicen, no, eres una exagerada o no, no pasa nada o tómate un antidepresivo y entonces te calma, o sea, como esos mensajes que recibimos como familiares, que no sé si os viene algo de que, que dirías que has aprendido tú en tu viaje en ese sentido. Yo, en mi experiencia, es que este viaje no es, o sea, o este propósito, porque la palabra mi lucha no me gusta, pero este propósito no es nuestro como madres, es de la sociedad. A mí es lo que me viene. Am, Porque es muy difícil actuar o dar lo mejor de nosotras o hacerlo desde ese amor, desde esa comprensión, cuando el sistema no nos ayuda. Cuando llamas al 061 y viene la policía. Yo no sé si aquí todas lo hemos vivido, yo, Sonia, yo sé que tú también. Y cuando ingresan a tu hija y la tienen contenida durante horas o días y situaciones muy duras que claro, aunque tú quieras tener esa mirada, ¿no? Más compasiva y más amorosa, si el sistema o sea, si no hacemos algo en comunidad, en sociedad, con eso que yo sé que se está haciendo, porque yo ahora voy a colaborar aquí en Baleares, voy a colaborar con un proyecto de IBE Salud Mental en Baleares para contenciones cero, para crear espacios que ayuden a contenciones cero. Pero claro, hay trabajo por delante. Entonces yo creo que mi aprendizaje es este, que no es solamente un trabajo nuestro como madres, que sí,
Que evidentemente la primera mirada para poderlo sostener y poderlo llevar es hacer un trabajo profundo de autoconocimiento y de crecimiento personal o terapéutico, que las que estamos aquí evidentemente lo hemos hecho. Eso, o sea, el primer consejo que le daría a una madre sería este, pero luego que no es un trabajo nuestro solamente, que es un trabajo del sistema, de la sociedad, que es un trabajo comunitario. Y yo creo que tendríamos que ir hacia allí. Sí, ese es mi aprendizaje. Sí. Sí, Como porque también sí. de quitarte un poco de la carga, ¿no? O sea, porque hay una línea muy fina entre sí, hay mucho que nosotras sí que podemos hacer o los familiares podemos hacer y hay cosas que no superan porque claro, es el sistema, ¿no? Que te está diciendo, pues eso, hay que aislarlo o hay que tomar la medicación y ya está, no hay otra posibilidad. Claro. Y yo creo que a veces es difícil, ¿no? Porque también no sé vosotros cómo lo habréis vivido, pero para mí parte de mi aprendizaje también ha sido decir, hay cosas que yo sé que mi hijo necesita, porque yo convivo con él todo el día, porque yo lo veo, y no me las están dando. O sea, no me están escuchando, no están haciendo caso a lo que yo veo que él necesita. Y entonces tengo que crear yo esas opciones, porque o sea, las tengo que seguir buscando, ¿no? Varias lo habéis dicho de, pues llamar a más puertas si no me escuchan. Entonces creo que hay una línea entre, si es verdad, es el sistema y al mismo tiempo nosotras como ir buscando, ir exigiendo esas otras cosas que sí que son necesarias o esas alternativas, ¿no? Entonces, esto Sí. cómo lo veis vosotras de esta lucha por lo que necesitan al final nuestros familiares, ¿no? Bueno, me ha tocado mucho cuando has dicho lo de la contención mecánica, ¿no? Que es horrible para la persona que lo vive y para los familiares. Entonces, nombrar que eso sigue sucediendo, ¿no? Y aunque se diga que no, pero incluso no cuando están, porque te dicen, no, es que era imprescindible porque era violento. No, no y no. Entonces, yo me he encontrado, y lo quiero explicar porque yo me he encontrado en una situación de con el padre, ¿no? Decir, vamos al hospital porque está mal nuestro hijo en este momento y necesita ayuda, pero no vamos a dejar que le hagan una contención mecánica y plantarnos y decir, no está agresivo, no está haciendo daño a nadie y no permitimos, no queremos esto por ley. Y mirarnos raro incluso, ¿no? Bueno, pero si no se quiere poner el pijama, si no quiere hacer esto, bueno, pues nosotros podemos entrar y estar con él y tardamos, bueno, para que se quisiera pues poner el pijama como 3 horas. Y luego, porque teníamos en ese hospital un enfermero en psiquiatría, amigo, nos decía que la gente hablaba, pero que se han pensado haciendo algo diferente, ¿no? O sea, entonces, pues sí, humanizar. O sea, yo me viene mucho humanizar, hablar de esto, cambiar todo esto. Y sí, necesitamos, pues seguramente una mirada de tener tiempo, de dejar a los padres que quieran o a los familiares que quieran acompañar mucho más en todo el ingreso, que no sea tan violento. Mm, claro, supongo que también se necesita más personal que sepa cómo dar esa paciencia, esa explicación, esa contención no mecánica, sino emocional. Entonces, sí, cuando hay crisis que son muy fuertes, hay mucho aprendizaje aún que hacer, ¿no? De cómo llevar eso. Y por otro lado, no sé, los recursos. La cosa esa de no, sí, tienes razón, no tenemos recursos. Y ahí se queda la cosa. Digo, pues sí, claro, tenemos que hacer asociaciones de padres, de madres, de familiares para que eso cambie, ¿no? Porque parece como que esa falta de recursos se mira hacia arriba, hacia abajo, pero no se soluciona muchas veces, ¿no? Entonces, para mí es también como que se escuche a esas primeras personas que viven la enfermedad o a los familiares, qué recursos queremos, porque no queremos que se investigue a lo mejor mucho más qué contención mecánica es mejor, ¿no? Queremos o qué medicación, bueno, a lo mejor la medicación hay una parte que se puede estudiar justamente cómo minimizar los daños, ¿no? Pero hay recursos humanos. Para mí es el recurso humano es donde falta más mirada.
Y aquí que hay otro tema también, y es que no sé cómo lo habéis vivido vosotras, pero claro, o sea, todas conocemos lo que es el sistema de salud y las deficiencias. O sea, podríamos estar aquí horas y horas hablando de todo lo que no funciona, todo lo que no hay. Y a mí al menos eso me agota también. O sea, es como, vale, ya sé, lo he vivido en primera persona, no hay todo lo que yo necesito para yo estar bien, para que mi hijo esté bien. Y no me quiero hundir tampoco en la queja, ¿no? En ese señalar hacia el otro o estar frustrada porque no está, y al mismo tiempo tengo como esta situación en casa que necesito que se resuelva, no puedo esperar a que todo el sistema cambie, ¿no? Entonces, esto cómo lo habéis, cómo lo gestionáis, porque esto no se acaba, ¿no? Esto sigue. Si tenéis ahí algún secreto o algún truco de cómo llevar mejor esta frustración un sistema que no está ayudando, ¿no? O no lo suficiente en todo caso. Cojo un momento porque es verdad que yo he entrado en esto, ¿no? También, evidentemente, quiero nombrar personas que sí, que dentro del sistema eran muy amables, han sido muy amables y muy profesionales y muy desde la persona, ¿no? O sea, evidentemente no se trata de cargarnos totalmente el sistema, solo decir que hay una parte a mejorar. Para mí un recurso es este, ¿no? Familiares. O sea, yo creo que se puede hacer mucho desde las asociaciones y desde el lugar donde los familiares nos juntamos y buscamos recursos. No solo nos entretenemos en la queja. La queja es un previo para decir qué es lo que no funciona, para luego poner soluciones creativas, ¿no? Para mí eso es lo que luego también te da ánimo y te positiviza. Si Ana, ¿quieres compartir tú algo? Eh, bueno, yo nunca me encontré que tuve que llamar al 061 porque había una contención cuando ella entraba en una crisis que la llegué a conocer y yo la contenía de una manera más, por eso te digo que es posible. Era, era una contención a nivel emocional de lo que le sucedía y llegaba un momento que tenía un pico de subida y luego había una bajada, quiere decir que no hace falta hacerlo por la fuerza. Esa en mi experiencia. Eh, entonces, como sistema, claro, sí que me he encontrado con personas muy válidas y que me han ayudado, ¿eh? Eh, eh, Sí, igual hay que buscarlas, ¿no? Un poco. O sea, exacto. yo creo que todas hemos encontrado también a personas, pero a veces es como hay que hacer una búsqueda, ¿no? Es de Una una de las cosas búsqueda, no también te- es, mi hijo, por ejemplo, pues no quería tomar tanta medicación y Mm, entonces tuvimos que buscar un psiquiatra que estaba dispuesto a acompañar la reducción de medicación y fue muy difícil. O sea, no fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Hubo que buscar mucho hasta que al final dimos con alguien que sí, que estaba dispuesto, ¿no? Y por desgracia, pues al menos en mi caso es como, vale, eso recae siempre en mí, ¿no? En, vale, pues ahora buscar a otra persona y ahora otra persona y ese picar puertas, claro, lo tiene que hacer alguien. Y normalmente la persona que está sufriendo, pues no tiene, en mi caso mi hijo no tenía la capacidad de hacerlo, ¿no? Pero sí es como esa línea muy fina, ¿no? Entre buscar en un sistema que no está funcionando bien y al mismo tiempo, pues claro, si no buscamos, no encontramos la ayuda que necesitamos, ¿no? sí, porque ahora que dices esto de la medicación, como hay un curarse en salud, vamos a darle, ¿no? Vamos a parar el síntoma y es normalmente el familiar el que yo me encontraba que iba el médico y le decía, pero a ver, eh, tienes que bajarle la dosis porque ibas por encima, muy por encima de lo que necesitaba ella. Mm. Mm. Gemma, no sé si tú quieres comentar algo sobre esto. Sí, a ver, yo me he encontrado profesionales maravillosos dentro del sistema que desde aquí les doy las gracias y nos ha ayudado muchísimo, evidentemente. Y han tenido esa humanidad, de la que estamos hablando. Pero aún así,
A nivel muy general, creo que en salud mental, por todo el estigma que todavía rodea al- a los problemas de salud mental, creo que, de hecho, creo que si nosotras estamos aquí, también es por este motivo, ¿no? Para de alguna manera lanzar como esa llamada, ¿no? Y contribuirá a eliminar el estigma que todavía rodea el sufrimiento mental, emocional, que hay mucha desinformación sobre estos temas. Pero sí, hay profesionales muy válidos y muy humanos, sobre todo, al menos según mi experiencia, yo que lo viví con mi madre siendo muy jovencita hasta el día de hoy, mi visión es que la psiquiatría está avanzando muchísimo y hoy en día hay psiquiatras que vienen, que son jóvenes, yo los llamo de la nueva psiquiatría, que tienen una manera de simplemente de mirar, de escuchar y de colaborar y atender al paciente desde una perspectiva totalmente diferente. Y yo esto lo veo y lo he visto. Entonces Mm, o sea, yo soy optimista y y creo mucho, en que vamos por buen camino. Sí, 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 sí. mm. Pero evidentemente sí hay. Y Gemma, has hablado de humanizar. Yo también es una palabra con la que he estado como dándole muchas vueltas, ¿no? O sea, al principio de forma inconsciente hacerlo y luego con la distancia decir, ah, vale, esto fue lo que fue sucediendo, ¿no? Que yo fui siendo cada vez más capaz de ver pues el dolor de mi hijo, de ver qué había detrás de esos síntomas, de sentirme menos asustada por esos comportamientos, ¿no? Que a veces pues lleva consigo el trastorno mental. ¿Cómo lo veis vosotras este tema de humanizar y como que si algo te ha ayudado a ti, ¿no? A ese proceso, como ya sé que es una pregunta así muy amplia, pero si podéis dar así como alguna pincelada de esta humanización, de salir nosotros mismos del estigma también, ¿no? No, que ahora hay una cosa que a mí me parece muy importante en todo este proceso, es este estigma que yo lo he vivido en muchas ocasiones como rechazo. Claro, en la recuperación de la persona, eh, en estabilizar la patología, en que la persona se vaya encontrando mejor y la familia, esta humanización, eh, vivirlo como una enfermedad de otro tipo, ¿sabes? Como el rechazo. Esto sí, yo a veces pensaba, cuando mi hija, por ejemplo, incluso al inicio hacía alguna amiga, yo le veía que en poco tiempo ella mejoraba, ¿no? Como era el sentirse Mm, aceptada. Y yo pensaba, si es que no hace falta tanta medicación, a lo mejor con buenas amistades, con gente que te incluya, que te escuche, ¿sabes? Que no te mire como raro, rara, ¿no? Por lo que te está ocurriendo, humanizar, humanizar, incluir. eh, mm, Algo importante, yo pienso que sería muy importante para ellos y para las familias, ¿no? El incluir, el... Yo, según mi experiencia, es la información, es informarnos, porque al menos yo estaba muerta de miedo, como has dicho tú, Sonia, muy asustada, con muchísimo miedo, entonces me agarraba a lo que me decían que tenía que hacer. Si ella estaba en manos pues de una terapeuta y porque mi hija también tuvo el tema de la patología dual, Chenia, como en tu caso. Entonces, cuando mi hija a lo mejor desaparecía y sabíamos que, pues eso, que probablemente estaba consumiendo, enseguida llama, avisa a la policía, avisa al 061. Claro, entre el miedo que tenía yo, el susto, el shock, el duelo de perder mm, a tu hija, porque este es otro tema. Es un temazo, mm, el tema del duelo que pasamos las madres. Y todo ese cóctel, pues yo hacía lo que a mí me decían.
Entonces a mí me decían que yo tenía que llamar a la ambulancia y a la policía, pues yo llamaba a la ambulancia y a la policía, ya que allí se generaba un drama increíble para todos, sobre todo para mi hija. Y claro, luego la recuperación cuesta mucho más. Yo lo fui comprobando con el paso de los años. Y, y me pasó un poquito lo mismo, creo que has dicho tú, Xenia, que en su último ingreso yo me negué a que la ataran. Yo me planté porque en ese momento no tenía miedo o si lo tenía, actué, ¿no? A pesar del miedo. Y me negué y fueron muchas horas de estar hablando con ella. Fue cambiar el protocolo, ¿no? Y que es lo que se ha demostrado, ¿no? Que si tuviésemos nuevos protocolos de comunicación, de otra manera de contener, como has dicho tú, más emocionalmente, y con mi hija funcionó y de hecho fue el último ingreso que tuvo y fue el más corto y del que se recuperó antes. Y yo pienso que no es casualidad. Yo pienso que el hecho de cómo la persona que está sufriendo se ve tratada y se ve atendida, eso tiene un impacto directo en cómo esa persona se recupera. Es que es evidente, quiero decir, y yo lo he vivido, lo hemos vivido. Entonces, claro, en ese susto, ¿no? De no saber qué hacer, en ese miedo cuando te dicen que tienes que hacer unas cosas y tú las haces porque Mm. no tienes otras alternativas. Por eso hace falta mucha información, muchísima, muchísima. Sí, sí. Sí, hablas de algo que para mí también es muy importante, esto de perder el miedo. No sé si vosotras lo habéis visto en vuestro proceso, ¿no? Esto de al principio tener mucho miedo y luego llegar a que suceda lo mismo que sucedía antes, pero tú notas que tienes capacidad, que tienes más espacio para sostener eso que está pasando. Entonces no tienes que salir corriendo, no está ese susto, ¿no? Sino que puedes eso, plantarle cara a un psiquiatra o decir no, hacemos otra cosa o incluso estar con la persona, ¿no? En situaciones de crisis porque ya sabes más cómo estar. Y para mí fue la información, pero también fue todo el trabajo personal mío, ¿no? De sentir ese rechazo, sentir ese miedo para después poder pues abrirme a la aceptación también, ¿no? Que yo al menos ese rechazo que hay en la sociedad y ese miedo también lo viví. O sea, no está solo en la sociedad, estaba en mí también, ¿no? Yo ahora que hables del miedo, el miedo ah, llegó un momento que desapareció, ahora cuando habéis hablado del miedo, pero el miedo en un inicio y duró 10 años, había mucho miedo, era incluso miedo de qué será, qué pasará, cómo evolucionará esto. Claro, es un momento de incertidumbre tan grande que tenía mucho miedo. Llega un momento que va desapareciendo, que no desaparece de un día para otro, sino que va bajando la intensidad del miedo y llega un momento que no desaparece, pero que es gradual y que en un inicio yo viví mucho miedo. Sobre todo por la incertidumbre, por la falta de claridad en la información, nadie se moja, nadie te dice de un sitio para otro, uno te dice una cosa, el otro te dice otra, y tú no sabes por dónde tirar. Es como, a ver, por favor, que alguien me diga, yo a veces pensaba, que por favor que alguien se siente y me hable claro, me diga algo claro, que yo sepa a qué acogerme, me hubiera acogido a eso, a la claridad de algo, pero no esa falta de información que dices, nadie me dice, nadie sabe, me voy para aquí, me voy para allá. Eh, la palabra perdida me venía, confundida, perdida. Sí, y también la necesidad, lo que decía Gemma, ¿no? De autoinformarnos, porque muchas veces esa información no viene de fuera, sino que somos nosotros los familiares que empezamos a buscarla y a decir, vale, ya está, ¿no? No, al cabo de un tiempo dices, esto parece que no me va a llegar de ahí, que nadie se está ocupando de mí, de mis necesidades, voy a tener yo que buscar esa información o buscarme a alguien que me lo explique al final, ¿no? Senia, creo que querías decir algo antes, ¿o?
Sí, me viene pues eso, ¿no? Cuando también te informas del tipo de síntomas, de enfermedad, de lo que, ¿no? Del diagnóstico, lo que sea, como, claro, cuando a veces los síntomas son muy fuertes, yo al menos lo he experimentado en mí cuando he acompañado también a otras personas, ¿no? Es como que dejas de ver a la persona, ¿no? Ves solo el monstruo de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo decir, vale, es que detrás de eso está mi hijo, ¿no? O mi hija, o mi ser querido. O sea, seguir viendo siempre al ser querido detrás de esos síntomas que a veces son destructivos o de lesión o de lo que sea, y que esa persona también necesita un rescate de eso, ¿no? Pues a lo mejor está oyendo una voz y tú, bueno, en vez de negárselo, que decirle, bueno, ¿y esta voz te asusta? Sí, sí, me asusta. Vale, es que puedes entrar en diálogo, no negar, ¿no? No, no, es que esto que oyes son voces y no existen, ¿no? Sí que existen, existen en su cabeza, pero y a lo mejor las podemos escuchar juntos o al menos que la emoción de susto, yo estoy aquí igualmente, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de humanizar, ¿no? Para mí tiene que ver también con ese miedo que no nos deja ver más que esos síntomas tan fuertes. Entonces, no, no, es que detrás está la persona, ¿no? Que, Mm, que también está asustada. mm. Sí, y aquí ya, porque ya estamos llegando hacia el final, pero también no quería ir que nos fuéramos sin hablar de este tema de la importancia de nuestro propio proceso. Y yo no sé cómo lo vivisteis vosotras, pero yo recuerdo, o sea, además que me acuerdo muy bien de ese momento, ¿no? El momento en el que yo había empezado como a ocuparme más de mí, y tenía ya mi terapeuta que me acompañaba, estaba en la naturaleza, como que yo empezaba a respirar, ¿no? Vale, ok, bueno, estamos en esto, pero tenía como más capacidad y de repente vi que mi hijo sufría, pero fue como que es que no lo había visto antes. Antes estaba tan ofuscada con lo que me estaba pasando a mí y cómo lo iba a gestionar para que esto parara, que no había sido capaz, o sea, es que no estaba en mi conciencia, no tenía capacidad para ver, es que aquí hay otra persona que también está sufriendo, además de mí, ¿no? Es que mi hijo está sufriendo, es que estos síntomas a él le asustan también, es que él no sabe lo que hacer, pero para mí está en mi caso estuvo muy vinculado, ¿no? Y en las personas que acompaño lo veo también, que sin ese autocuidado, esa mirada hacia qué me está pasando a mí, es muy difícil tener capacidad para ver lo que le está pasando a otro. No sé esto cómo lo habéis vivido vosotras y si hay algo ahí también que queráis compartir con los familiares que nos pueden estar escuchando. Yo es que no, ahora mismo no comprendo un acompañamiento sin mirar primero hacia uno misma, hacia uno mismo, hacia una misma. No me cabe en la cabeza. Quiero decir, al final, lo que está sucediendo fuera no es más que el reflejo de cómo me siento yo conmigo misma. Y entonces, en base a cómo yo me relaciono conmigo misma, con mis miedos, con mi interior, con lo que comprendo, con lo que no comprendo, pues podré relacionarme con lo externo. Por lo tanto, Mm, para mí la mirada hacia adentro tendría que ser, entre comillas, no diré obligatoria, pero sí imprescindible. Imprescindible, sí. mm, Sí, creo que es nuestra asignatura pendiente como sociedad, ¿no? Que vivimos muy hacia afuera, nuestra cultura, nuestra sociedad, y creo que es nuestra asignatura vivir más de dentro hacia afuera y empezar por un trabajo interior para poder acompañar. Sí. Y es cierto como que cuando aprendes a gestionar mejor lo que te ocurre a ti, claro, le das más espacio a lo que le ocurre realmente a tu hijo, que cuando un día te das cuenta y dices, vale, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, no me ha pasado nada, es su vida, ¿no? Eh, Vaya putada para él, para ella, ¿no?
eh, empieza, lo que me pasaba a mí empezaba a perder fuerza, no era a mí, le estaba pasando a ella. El momento que empezaba a gestionar mejor lo que me ocurría, tenía más espacio para ella. Es interesante lo que dices, Ana, porque al final para mí aquí entra ya que para mí fue básico la mirada espiritual, que fue para mí como la guinda del pastel que a mí me ayudó, ¿no? Pasar a esa mirada espiritual de todo tiene aunque a veces a nivel mental o racional no lo podamos comprender, a nivel más profundo, más espiritual, sabemos que esto tiene un para qué, tiene un sentido, porque es la realidad de lo que está sucediendo sencillamente, ¿eh? No, o sea, es como conectar con el momento presente, con la realidad de la experiencia en cada instante y si esto es lo que está sucediendo, es lo que es, sencillamente. Dejamos como, o al menos a mí me pasó, dejar de luchar contra la realidad y es como esa rendición consciente a lo que la vida quiere, ¿no? Y, y para mí aquí es donde sucede también un poquito la magia, ¿no? Uno, ese efecto espejo, ¿no? De trabajo en mí o miro en mí lo que me molesta de lo externo, pero también esa rendición a la realidad de la vida y a la experiencia, como decías tú, Ana, que mi hija, mi hermana, mi hijo, mi madre ha venido a experimentar este mundo, que es su experiencia de vida. Y para mí, yo encontré, lo hablamos Sonia en el directo que hicimos, ¿no? Creo que lo nombramos, que yo encontré el significado del amor en este punto, ¿no? Para mí amar a alguien es amar su experiencia de vida tal y como es, aunque sea muy dolorosa para mí, aunque no me guste. No solamente amar a mi ser querido tal como es, que también, sino su experiencia de vida. Sí, yo para mí es el no confundirme, ¿no? O sea, cuando al principio me sentía tan pegada, ¿no? A toda la sintomatología, a toda la desesperación, que yo entraba en el mismo pozo de confusión, de estar demasiado pegada, ¿no? El hecho de haber podido tomar, sí, espacio para estar conmigo y acompañar, o sea, es como si fuera más en paralelo, ¿no? Más que pegados, estar haciendo como un entramado en el que estás ¿no? Estaba con mi hijo y luego volvía hacia mí en ese escucha constante de qué me pasa a mí con esto, ¿no? Y cuidar eso, ¿no? Pues con la ayuda de la terapia, con la ayuda de la introspección, con los momentos de eso, ¿no? De aceptación, que, que no se queda en la palabra, sino de carne, ¿no? De dentro, ¿no? Esa parte espiritual que dices, Gemma, ¿no? De una aceptación de sí, o sea, esto es así y yo quiero estar con el corazón abierto a lo que sea, ¿no? Y entonces lo decides de alguna manera, ¿no? Y ahí cambian muchas cosas. Sí, hay una frase que en mi charla la digo, la he estado diciendo mucho y que provoca mucho a la mayoría de familiares, pero yo creo que aquí no os va a provocar porque es una de las cosas que nos une, ¿no? Y a mí una de las frases que me motivó durante toda esta fase para hacer esto que decías tú, Senia, ¿no? De decir, vale, estoy con mi hijo y estoy conmigo también, ¿no? Y yo voy primero. Y era que yo me preguntaba, ¿cómo puedo estar yo bien aunque mi hijo esté mal? Y cuando lo comparto en las charlas y eso, la gente se oye así como se siente, ¿no? La incomodidad en la sala de y algunas personas me lo han dicho y dicen, wow, es que eso es muy difícil, eso casi no me lo puedo ni preguntar, ¿no? Es como una pregunta tabú de cómo vas a estar tú bien si tu hijo está mal, ¿no? Y yo creo que hemos normalizado demasiado el sufrimiento en nuestra sociedad, sobre todo cuando se trata de hijos o hijas, y aún más pues si es una enfermedad pues así como difícil, ¿no? O que en la sociedad pues está considerada así como difícil, pues entonces ya es como automático, ¿no? Si eres la madre vas a sufrir y punto. Y nosotros estamos aquí diciendo no,
hay otras cosas, no quiero sufrir de esa forma y eso sí que está en mi mano, ¿no? Y bueno, ya se nos acaba el tiempo, es una penita, ya sabía yo que iba a pasar muy rápido y me gustaría acabar con una frase de cada una del regalo, ¿no? Que tú ves, que te has llevado para ti de este proceso, ¿no? De esta experiencia de vida, de acompañar a alguien muy cercano o seguir acompañando, la mayoría seguimos acompañando en una dificultad o en algún trastorno mental. Y ya sé que combinar en una frase, ¿no? Regalo y trastorno mental, parece que no encaje, pero por eso estamos aquí nosotras, eso es algo que nos une también, ¿no? Que creo que todas a través de este trabajo personal hemos podido llegar a decir, pues sí, también ha sido un regalo, ¿no? Entonces así como en una frase, y cada una, si os apetece compartir como tu mayor regalo, ¿no? Algo que no tendrías si no hubiera sido por esa experiencia. Para mí ha sido el camino del corazón. Eh, de hecho, ayer estaba pensando, me acuerdo, yo conozco más a mi hija ahora que antes, mucho más, hablo mucho más con ella, tengo más relación, tenemos aparte eh, el camino del corazón, sí. Eh, de hecho, esta semana pensaba, digo, ostras, me acuerdo ahora esa lucha, ¿no? De que fuera como antes. Y ahora, y pensaba, ya no recuerdo, la recuerdo, pero es como que la conozco mucho a mi hija de ahora. Camino del corazón, de la aceptación, Vale, gracias, Ana. Además, a ti te transformó realmente la vida, ¿no? Porque cambiaste de profesión, o sea, ha habido un cambio muy, muy grande gracias a este camino, ¿no? Que has estado haciendo. Vale, gracias. A mí lo que me viene es un regalazo para mí ha sido la unión familiar. Mm. Yo encontré mucho apoyo con mis hermanas, con mi padre, con mi pareja. Con mi pareja también nos ha unido muchísimo. Y la unión ha sido un regalazo. A lo mejor nos hubiésemos unido igual, pero no creo, ¿eh? Mira lo que digo, no creo. No creo porque hemos Mm, pasado momentos dolorosos y el saber que están allí, que me han apoyado, el pedir ayuda. Otro regalo fue el, el darme cuenta de que yo sola no podía con todo, ¿no? Yo siempre fui una mujer que siempre muy independiente y muy fuerte y que yo sola podía con todo. Y me trajo este regalo, ¿no? También de Gemma, necesitamos de los demás. Sí, también fue este. Yo creo mm, que diría esto. Sí, y bueno, luego mi profesión, evidentemente. Yo empecé a dedicarme a esto antes del primer episodio psicótico de mi hija, pero para mí estaba todo escrito. Yo creo que apareció en mi vida el coaching y el desarrollo interior y espiritual para lo que estaba por venir. Es que no tengo ninguna duda. Entonces hice de eso también mi medio de vida, mi pasión, mi medio de vida. Sí. mm, A mí hay una cosa importante que me ha aportado y es no proyectar. O sea, es como no proyectar nada hacia el futuro en el sentido de mucho más estoy presente, estoy presente, estoy presente, ¿no? Y eso ha sido una lección de vida. Y luego coincido, con el agradecimiento del apoyo de la familia, de mi pareja, de mi otro hijo, ¿no? Del hermano ¿no? de mi hijo, y los hermanos, ¿no? La relación de los hermanos, ver cosas, momentos muy hermosos que se quedan grabados también, ¿no? Cuando ya se ha traspasado la primera etapa y estás ya en esta de la aceptación, ahí surge algo muy especial, ¿no? Un amor, este amor que se abre a eso, ¿no? A lo que está presente tal como es. Y no verlo solo como algo hermoso en mí, sino verlo en su hermano, en el padre, en todos, ¿no?
Y, y bueno, siempre me llevo esta mirada también. Mm. Y luego también la medicina de la naturaleza, porque para mí ha sido la gran medicina y es también ahora acompaño a personas a sanarse, ¿no? A través de la naturaleza, de aquello que parece que es otro lenguaje, ¿no? Que te facilita mirar algo más allá. Mm. Qué bonito. Yo me apunto todo, o sea, todo lo que habéis ido diciendo y iba pensando, sí, eso también, también. Y hay algo, o sea, a mí me ha aportado muchísimas cosas, desde también cambiar de trabajo, que ahora estoy con la comunidad Respira de familiares, conoceros a vosotras, a un montón de gente que he conocido, escribir un libro, hacer una gira, o sea, un montón de regalos. También esto que comentabais, ¿no? De una relación mucho más amorosa con mi hijo. Y yo creo que a un nivel como muy profundo, o sea, que yo sé que me puede pasar lo que sea. O sea, como yo sé que soy capaz de sobrevivir y no solo de sobrevivir, sino de vivir las dificultades que me traiga la vida. Es como, ya está, yo sé que esa capacidad la tengo, ¿no? Entonces ese saber en mis huesos, ¿no? Que sé que sí, que puedo gestionar dificultades y salir reforzada de ellas. Y también una humildad muy grande. También esto que decías tú, Gemma, ¿no? De aceptar la vida, pero no la teoría de eso, sino eso, el bajarlo al cuerpo, decir, así funciona cuando aceptas lo que te está pasando, aunque no te guste, o sea, aunque sea duro, así funciona. Y esa humildad profunda, ¿no? Decirle sí a todo lo que sucede en mi vida, ¿no? Eso sin toda esta crisis pues no hubiera podido bajarlo al cuerpo, ¿no? Se hubiera quedado ahí en una teoría, en los libros. Bueno, queridas, ha sido un ratito muy bonito. Me ha gustado mucho estar aquí charlando con vosotras. Nosotras nos vamos a seguir viendo, porque vamos a seguir así con un grupo y tal. Y nada, espero que a las personas que nos estéis escuchando pues os sirva. Vamos a dejar aquí también los contactos de cada una de vosotras por si alguien quiere contactar. Y hasta muy pronto. Gracias a todas. Un abrazo. Gracias. Vale, muchas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Si conoces a personas a quienes les pueda servir, compártelo, por favor. Seguro que te lo agradecerán. Déjanos tus preguntas para próximos episodios y tus comentarios aquí abajo. Nos vemos.